Y hoy, 12 de junio, es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y aunque durante 20 años se logró reducir progresivamente la cantidad de menores de edad que eran sometidos a trabajar, en los años de la pandemia y las crisis económicas posteriores, esta cifra volvió a aumentar. La Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 1 de cada 10 niños y niñas trabajan actualmente. Y para hablar del tema, conectamos ahora con Pilar Rodríguez. Ella es coordinadora de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil. Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24. Le agradezco mucho su presencia. Hola, buenos días, gracias a Pilar, le vosotros. empiezo planteando, se ha hablado mucho de las consecuencias de la pandemia, pero ¿cuáles fueron sus efectos en la pobreza infantil y cómo esto forzó a más menores de edad a trabajar? Lógicamente, la falta de empleo y de cierre de negocios dificultó pues, la capacidad de las familias para satisfacer necesidades básicas, ¿no? Durante la pandemia, pues, incluso de vivienda, atención médica, etcétera. Entonces, la propia necesidad de generar ingresos para ayudar a sus familias, pues muchas niñas y niños se vieron obligados a trabajar, ¿no? A trabajar en condiciones peligrosas, incluso explotadoras. Está en el fondo la falta de oportunidades de las personas adultas es lo que empujan a los niños y a las niñas, a los menores, a asumir responsabilidades laborales, ¿no? Que no deberían ser asumidas a su edad. Pero también es importante destacar que el trabajo infantil no solo es el resultado de la pandemia, ya existía antes de la crisis sanitaria. La pandemia, las crisis encadenadas que vamos sufriendo, lo que ha hecho es incrementar esto. Ha exacerbado, ¿no?, las desigualdades y ha dejado a muchas familias que estaban en situación económica desesperada pues a que de alguna manera sus niños y sus niñas vayan a trabajar, ¿no? Es importante saber que si nosotros queremos terminar con esta lacra, es un esfuerzo de todos, de todas, de toda la sociedad. Las sociedades no se pueden permitir tener a niñas y niños trabajando. Y precisamente en estos esfuerzos de toda la sociedad a los que usted apunta, ¿cuál debería ser el papel de las autoridades cuando pues, los progenitores o las personas que están a cargo de los menores no tienen un lugar, una escuela o un jardín de infancia donde dejarlos y el trabajo es un poco una consecuencia de esta falta de alternativas? Sí, lógicamente el trabajo infantil es la cara visible de dificultades estructurales que tienen los propios países. La responsabilidad, por supuestísimo, de los gobiernos de cuidar a su población pasa por ofrecer elementos básicos como buena protección social, como atención escolar, escuela de calidad, trabajo decente para todas las personas, sobre todo para las personas adultas, atender la economía del cuidado, donde muchas madres están trabajando de una manera sin remunerar para que luego para poder sobrevivir y de alguna manera llevar sustento a la familia, de otra manera hacer visible todo lo que es el trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no?, donde muchas niñas y niñas adolescentes trabajan cuando son trabajos que se están considerando riesgosos y peligrosos. Las autoridades tienen la obligación que le da el propio Estado por ser autoridades en sí mismas, de hacer cumplir de proteger los derechos de todas las personas, especialmente la de los niños y niñas más vulnerables. Trabajar en coordinación, trabajar a nivel local, trabajar ahí donde están los problemas. Desde este ámbito, nosotros desde la iniciativa regional contribuimos con los estados, con los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y de empleadores, para poder identificar aquellos lugares que son más susceptibles de tener trabajo infantil e intentar cortar esa trayectoria, porque indudablemente trabajamos duramente en la prevención, en las causas estructurales, porque de nada sirve ir retirando a niños y a niñas de trabajo si siguen entrando otros nuevos. Por Imagínate, supuesto. ¿no? Y le Ya. pregunto, Pilar, ¿cuáles Sí. son las consecuencias tanto para el menor en términos individuales como para toda la sociedad? El hecho de que pues, la mayoría de sus niños o parte de sus niños estén explotados laboralmente.
Sí, bueno, indudablemente desde el punto de vista individual de los niños, imagínate, ¿no? La mayoría de los niños y niñas que trabajan tienen que abandonar la escuela. Esto supone no solamente que estos chicos y chicas estén haciendo o llevando a cabo una actividad laboral, sino además que se interrumpa esa trayectoria que le va a permitir crecer a lo largo de la vida y ir mejorando en esos puestos de trabajo y en ese tipo de trabajo. Y afectan a su salud. Pensemos que los niños y las niñas están expuestos a situaciones riesgosas de trabajos peligrosos, por ejemplo, si trabajan en la agricultura, a pesticidas, a instrumentos peligrosos, donde de alguna manera pueden verse afectados. Y cómo no, también influye en el desarrollo a nivel amplio y en el desarrollo económico de los propios países, porque tengamos en cuenta que una población de personas jóvenes, niños, niñas, adolescentes, que están trabajando y que no pueden o que no han podido ampliar sus competencias, indudablemente repercute en el tejido productivo del país. ¿Cuánto talento no se está perdiendo porque esos niños y niñas estén Exacto. trabajando en la fragua, estén trabajando en una mina? Estamos viendo las imágenes de niñas y niños trabajando en el campo. ¿Cuánto talento no pierde un país, no pierde una nación porque haya niños y niñas que estén trabajando? Y Pilar, rápidamente, usted mencionaba el caso de las minas, pero hay muchos casos de empresas transnacionales que se aprovechan de esta explotación infantil. ¿Cómo abordar esta situación? ¿Cómo frenarlo? Bueno, es una situación muy compleja. Hace unos minutos estaba oyendo al Premio Nobel de la Paz, el señor Kailash, que denunciaba esto, ¿no? Indudablemente, muchas empresas multinacionales, transnacionales, en el producto que ellos derivan aparentemente no existe trabajo infantil. Entonces, ahora mismo estamos trabajando muy duro sobre toda la producción de las cadenas de suministro. El señor Kailash hoy ponía un ejemplo. Por ejemplo, nosotros ahora hablamos de energía limpia, de coches eléctricos, pero muchas personas no saben que la mina donde sale el cobalto necesario para montar esos coches eléctricos, en muchos Exacto. sitios en África hay trabajo infantil, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo trabajamos entre Sí. todos, de manera conjunta, para atender todo lo que es la cadena de suministro y sobre todo aquellos niveles primarios donde se extrae materia prima, ya hablando Sí. a nivel extractivo de minas, o en la agricultura donde se concentra la mayoría del trabajo infantil. Pues Pilar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en France 24. Le agradecemos mucho que nos haya compartido su conocimiento, su análisis. Muchas gracias. Solamente dame 30 segundos para invitar a todas las personas que los niños, las niñas están ahí, tienen rostros, tienen papá y mamá, los padres y las madres, todos queremos para nuestros hijos que vayan a la escuela, que sean felices, que disfruten, que jueguen fútbol, que jueguen vóley. Entonces, no miremos hacia otro lado, no normalicemos el trabajo infantil. El trabajo infantil tiene que ser erradicado. Gracias. Gracias a usted, Pilar. Ustedes sigan con nosotros.